Ya, muy buenos días a todos ustedes, amigos del mundo, Yanatbando. Les habla como siempre Boura Prince Swami, grabando esta vez desde República Dominicana, el Hotel Ibero Selection Suite, que pertenece a la cadena de los Ibero Star Punta Canas. Este hotel tiene más o menos unos 33 años de fundado en la ciudad de Punta Cana, que pertenece a la República Dominicana. Y es un hotel que abarca 5 hoteles a la vez. El primero es el Ibero Jaiwa, que es solo para adultos. El segundo es el Ibero Star Coral, es de segunda categoría. El tercero, donde estamos nosotros, en el Ibero Star Selection Suites. El cuarto es el Waste Dominicana y el quinto el Waste Punta Cana. El hecho es que fuimos invitados para pasar 6 días, 5 noches en esta linda ciudad, la cual su capital es Santo Domingo. Se habla de que Cristóbal Colón, quien descubrió Américas, inicialmente él quería conocer o descubrir o llegar a las Indias de la India, de acuerdo a la ruta de seda que había hecho Marco Polo. Conocí, no sé quién fue Marco Polo, un comerciante, él fue veneciano, ¿no? Él era de genética comerciante, ya que su padre era un gran comerciante. Y se cuenta pues que Carlos Magno tenía, cuando viajó y hizo la ruta de la seda, tenía tan solo 17 años. Ya se pueden imaginar lo osado, lo intrépido, lo sagaz que era Carlos Magno a sus 17 años de edad. El hecho es que él dejó escritos de la ruta de seda, y eso fue posteriormente investigado y leído por Cristóbal Colón, el navegante genovés, igualmente de Italia. Y él tuvo que hablar con la reina Isabel para convencerla de el poder hacer la ruta, pero más corta por el mar, la que había hecho Carlos Magno, y pues sí, y traer las especies que tanto padecía España y Europa de las especies. La comida en ese entonces, en la Edad Media, pues carecía de sabor, era muy insípida. Había uno que otro condimento nomás, pero realmente era muy insípida, y Marco Polo había apuntado todas las cosas que había encontrado desde el anís estrellado de Ceilán, el curry, el jengibre, la nuez moscada, y así varias especies, ¿no? Y también hablaba del oro y de las sedas. Entonces, el Cristóbal Colón fue a convencer a la reina Isabel para que le dé la niña, la Pinta y la Santa María, y para que le permita navegar en el nombre de la reina. Pero a su vez le dio un plan, como una estrategia, ¿no? Que él pedía hombres para navegar, y le dijo: ¿y qué le parece si usted me da a la gente que está condenada, a la gente que está en la cárcel? Y así, entonces, si descubrimos esto de la India, que nos amarcó Marco Polo, pues usted los absuelve. Dijo: bueno, me parece bien idea. Aparte, lo que se arriesga muy poco, nada, porque son delincuentes, asesinos, mercenarios, piratas inclusive. Entonces llegó a convencer a la reina Isabel, y finalmente pues le dio esas tres navegaciones, 3 naves con la gente que lo iba a acompañar. Entonces zarpa Cristóbal Colón
con la intención de descubrir la India, la cual hablaba Marco Polo de las Indias, y se sabe que Cristóbal Colón finalmente hizo 4 viajes. Se sabe que en el viaje que hizo para descubrir, entre comillas, la India, pues ya se le habían acabado las provisiones o tenía muy poco nada y tanto el agua. Y estaban reclamando los tripulantes, ¿no? Reclamando al punto de que estaban conspirando en matarlo, porque esto había sido un engaño, así lo sentían. Hasta que pues Trinidad, creo, no recuerdo bien, fue el que se subió al mástil y gritó al cuarto día, tierra, tierra, al cuarto día no, a muchos más días. Creo que faltaba ya nada para que se le acaben todas las provisiones. Entonces comenzó a gritar, tierra, tierra. Y unas aves comenzaron a posarse en el barco. Entonces avisionaron y vieron pues que había tierras. Entonces finalmente llegaron a las Indias. Pero se sabe por historia que Cristóbal Colón, el genovés, se fue de este mundo, murió pensando, creyendo que había llegado a las Indias de la India, de lo que había marcado Marco Polo en su ruta de la seda. Pero, pues, dice, fue la historia o la noticia para Cristóbal Colón, que nunca llegó a sus oídos, que él finalmente descubrió las Indias de América, no las Indias del Oriente, de la India propiamente dicho. Pero él creyó que había llegado a la India, de las Indias del Oriente. Entonces ahí parte, ¿no? Pero ¿por qué cuento esta historia? Porque en el año 1492, que fue el año 12 de octubre de 1492, que fue el año que Cristóbal Colón descubre América, se considera que en esa misma fecha acaba finalmente la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Pero antes, ya en 1400, en Italia, había empezado la era del renacentismo. Entonces se junta la era moderna con el renacentismo a partir del 12 de octubre de 1492. Pero ¿por qué esta fecha es importante? Porque en el principio hablamos que Cristóbal Colón zarpaba para llegar a las Indias del Oriente, a las que había marcado en su ruta, decía Marco Polo. Entonces, imaginemos que Cristóbal Colón hubiera llegado a las Indias del Oriente, como había marcado Marco Polo, pues según la data, según el informe, pues el 18 de febrero de 1486 había aparecido en Bengala Occidental Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Love Avatar de Lord Krishna, el avatar del amor de la suprema personalidad de Dios. Entonces esto es relevante porque supuestamente Colón llegaba a India y supuestamente en esos viajes que hizo, 4 viajes finalmente, iba a conocer a Sri Chaitanya Mahaprabhu en tan solo 6 años. Sobre todo iba a conocer a sus padres, a Jagannath Mishra, a Sachi Devi, a su hermano mayor Vishvarupa, y así. Hay que decir, en esas vueltas, en esos 4 viajes, pues iba a encontrar a Señor Chaitanya más mayorcito, porque en 1492 pues ya tenía 6 añitos. El hecho es que hay una correlación entre el descubrimiento de las Indias de América y pues la India de la que había señalado Marco Polo en su ruta de seda. El hecho pues que cuando llega a las Indias de América, Cristóbal Colón entra por República Dominicana, tanto así que en Santo Domingo, no, República Dominicana, San Salvador, en Santo Domingo existe la primera iglesia construida por los españoles en toda Sudamérica. Santo Domingo viene a ser la capital de la República Dominicana y es muy parecido al centro de Lima, al centro del Perú, al downtown de Perú. Y pues cuando llega Cristóbal Colón a América de India, pues creyendo que había llegado a India, se confundió porque así como encontró muchas especies, así también encontró oro.
Entonces él se fue a este mundo pensando lo mismo. Pero vamos al tema, que es la antesala. Así Gaura Purnima, la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu pues aparece en un 18 de febrero de 1486 en la localidad de Bengala Occidental, en sí Mayapur, en sí Navadip, que eso comprende 7 islas, ¿no? O 9 islas. Un acápite. En 1844 se funda, en 1844 se funda la primera ciudad en República Dominicana. Se funda República Dominicana, se funda como país, en 1844. Bueno, después de 400 años, ¿no? De lo que se había sido descubierto, tal vez. Cuando aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu, aparece en un eclipse lunar. Hubieron varios motivos para los cuales él descendiera. Uno de los motivos secundarios, se habla de que Sri Advaita Acharya, pues cansado de lo que estaba pasando en Bengala Occidental, cansado porque estaban habiendo matrimonio de gatos, perros, muchos, entre comillas, Brayavasis, eran pseudo Brayavasis, se vestían de Brayavasis, perdón, de Babayis, pseudo Babayis, se vestían de Babayis tan solo para conquistar mujeres y para tener relaciones sexuales con mujeres. Entonces, él cansado de todo eso, se fue a la orilla del Ganges y comenzó a hacer oraciones. Comenzó una lamparita con una mechita de algodón untado con guía de camfor, ofreció un poco de agua, ofreció una hoja de tulasi y una flor. Y comenzó a declamar oraciones, mantras para que por favor la Suprema Personalidad descendiera, porque veía que se estaba degradando mucho el mundo. Así también, una de las importancias del descenso de Chaitanya secundario también era para propagar el santo nombre del Señor, el Sri Mahamantra Hare Krishna. Pero vayan a saber que una de las razones principales por las cuales el Señor Chaitanya descendió a este mundo, es la Suprema Personalidad de Dios Krishna, como el Señor Chaitanya a este mundo, fue para él experimentar el amor de sus devotos, específicamente el amor de Srimati Radharani, de Sri Radhika, de su consorte, de su devota pura, de su devota principal, porque él no entendía por qué Srimati Radharani lo amaba y lo quería más a él que él a ella, la cual ella le mostró muchas veces que no fue así. No solamente se lo mostró con palabras, no solamente se lo sustentó filosóficamente, sino se le demostró con la práctica que él era el que la amaba más a ella que ella a él. Pero él la Suprema Personalidad de Dios y Cristo no entendía eso, no comprendía. Él solamente, modestamente entendía que Srimati Radharani, él lo amaba más a él que él a ella. Y eso él lo confundía, él siendo la Suprema Personalidad de Dios. Él siendo el absoluto, él siendo el infinito, pues no entendía cómo su devoto, cómo el objeto de su amor lo quería más a él como el sujeto. Porque Krishna vino a ser el sujeto, ¿no? Y Srimati Radharani vino a ser el objeto del amor. Pero él no entendía que el objeto disfrutaba más al sujeto que el sujeto al objeto. Entonces, para el objeto, el sujeto se convertía en objeto y el objeto pasaba a ser el sujeto. Y eso es lo que él no entendía, no podía entender los sentimientos amorosos de sus devotos puros. Por eso que decidió descender como un Bhakta avatar, como el Love Avatar, ¿no? Como la encarnación más amorosa de la Suprema Personalidad de Dios, o como el Bhakta avatar, como el devoto puro. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu desciende como el devoto puro, para tan solo experimentar los sentimientos de amor, el Prema Bhakti, el Raganuga Bhakti,
de lo que experimenta su devoto por él mismo. Entonces, de esa manera él desciende, pero antes de descender, le decía a Srimati Radharani que él va y viene, no, que él va a hacer todos los arreglos para que ella después descienda. Y él dice, no, nanay, no, definitivamente no, yo bajo contigo. Porque recuerdo muy bien que la vez pasada me dijiste que ibas a Mathura un par de días y volvías, la brincaba, y el hecho que no regresaste después de 6 meses por lo menos. Al cabo de 1 o 2 meses yo me fui a Mathura a buscarte y me di con la sorpresa que no te encontré, no estabas. Y por ahí averiguando me dijeron que te habías ido a Dwarka. Entonces cuando me enteré que te fuiste a Dwarka, pues me dolió mucho, me sentí muy mal. Y las gopis que me acompañaban, porque ellas quisieron acompañarme, yo venía sola a buscar. Entonces, de repente, ellas sabiendo cómo soy yo, sabiendo el amor que te tengo, de repente, al no encontrarte, pues yo me iba a sentir mal. Yo las entiendo a ellas. ¿Por qué insistieron en que me querían acompañar? Y al saber que no estabas en Mathura, que habías estado días, y nos enteramos que estabas en Dwarka, pues fuimos a Dwarka a buscarte. Y te acuerdas, cuando fui a Dwarka a buscarte, pues te encontré con Satyabhama, tú estabas en una posición de rey. No estabas con el Krishna que amaba como un pastor de vaca que toca su flauta. Tú estabas en una posición muy opulenta como rey, Satyabhama como tu reino. Y te acuerdas que yo de lejos te hacía señas en nuestros códigos que hemos armado para que vengas. Y tú me movías la cabeza como que no era el momento, no podías venir. Y a todo eso, pues, yo sufrí mucho, yo lloré mucho, porque te tenía tan cerca, entre comillas, y tan lejos, tan ajeno a mi corazón. Entonces sentí mucha tristeza, mucha pena. Y al parecer, pues, sí, Balaram se dio cuenta de ello y se acercó y me acompañó. Me dijo, bueno, regresemos a Vrindavan. Mi hermano no puede venir por unos asuntos que tiene que hacer políticos acá. Y vamos a Brindavan, yo las acompaño y mi hermano ya en esos días regresa. Y así con palabras tan dulces, sí, Balaram, más que me convenció, me habló de tal manera que me dio consuelo. Entonces yo regresé a Brindavan con las Gopis y él tuvo la amabilidad de danzar 30 noches. 30 noches danzó en Brindavan con nosotras, impostando la manera como tú danzabas con nosotras, ¿no? Él se esforzaba mucho para danzar como tú danzas con nosotros, como tú danzas conmigo. Y así de alguna manera estuvimos satisfechas, tranquilas, esperando. Entonces, ¿cómo me puedes decir que vas a descender a la tierra y que yo posteriormente voy a bajar, tú mientras tanto vas a hacer los arreglos? No. Aparte que yo te conozco, tú cuando vayas a la tierra y cuando experimentes estos síntomas de amor que experimenta tu devoto por ti, tú te vas a desmayar, tú te vas a caer al suelo y vas a revolcarte, te vas a ensuciar con el polvo, te vas a hacer daño. Yo no puedo permitirlo. Cosa que en ese momento Srimati Radharani lo abraza y finalmente el Señor Krishna desciende de una forma con un tez dorado y internamente, como se llama, con su tez original de un azul negruzco. Dorado porque Srimati Radharani era blanca de piel, pero era muy refulgente al punto de ser dorada. Y Krishna, la segunda personalidad de Dios, era de un color oscuro, era un azul intenso que parecía negrito, oscuro. Entonces es el señor Chaitanya, como el Avatar de Lord Krishna de la segunda persona de Dios, desciende como si Chaitanya Mahaprabhu, desciende como un Bhakta Avatar, como el avatar de los devotos, como el devoto puro del Señor. Entonces, hemos ido contando la antesala de lo que pudo haber sido con el descubrimiento de las Indias. Si Cristóbal Colón originalmente no descubría, porque ya había sido descubierto en este caso por Marco Polo, simplemente por seguir la ruta de la seda, pero de una manera ya marítima, no por tierra que se fue Marco Polo, pues hubiera sido pues otro el cantar, como diciendo otro gallo hubiera cantado si Cristóbal Colón hubiera
llegado a la India del Oriente, a las Indias de Marco Polo. Se le decía a la India Marco Polo porque él tan joven, tan decidido, pues él llegó finalmente a la India, al Medio Oriente, a Asia y por tierra. Pasó por muchas inclemencias, pasó por muchas vicisitudes, por muchos embates, pero finalmente Cristóbal Colón, Carlos Magno llegó, como digo, por tierra llegó. Y que sí, pues Cristóbal Colón más usado, pues me voy por barco y trata de delinear una ruta, de la ruta de seda, pues pasarla, plasmarla a la ruta marítima, haciendo las coordenadas con los astros, con las estrellas, con los planetas. Pero dice que cuentan que una corriente, no sé si el Humboldt, fue una corriente que lo desvió, que originalmente estaba yendo bien, pero esa corriente lo desvió y lo llevó, lo mandó para las Indias de América. Esa es la antesala, hubiera sido increíble que Cristóbal Colón hubiera llegado a las Indias de Marco Polo, pues en esos 4 viajes, como lo hizo la India América, los hubiera hecho para las Indias del Oriente y definitivamente hubiera conocido al señor Chaitanya, tal vez de 6 años, tal vez de 12, tal vez de 18, tal vez de 24 años, ya que el señor Chaitanya tomó años a los 24 años de edad, tomó la renuncia. Tal vez lo hubiera encontrado inaugurando su movimiento de Sankirtan, el primer movimiento no violento, que fue la inspiración para que Mahatma Gandhi le dé la emancipación, le dé la independencia a la India del yugo de los ingleses, que fueron los últimos colonos que estuvieron gobernando la India. Tal vez lo hubiera encontrado en pleno movimiento de Sankirtan, en ese movimiento no violento, este movimiento de la desobediencia civil, no un movimiento muy pacífico, pero el movimiento de Señor Chaitanya empezó con el Harinama Sankirtan, con el canto de los santos nombres del Señor, con el canto del Simaha Mantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hubiera sido fabuloso. Pero bueno, como nos enseñan en la filosofía y nosotros lo aprendemos, no hay mal que por bien no venga. Finalmente nada existe por casualidad, sino por causalidad, y por una gran causa, por una gran misericordia, pues Cristóbal Colón llegó a las Indias de América, y por una gran misericordia Marco Polo llegó a la India y demarcó su ruta de la seda en el año tal. Bueno, son historias que nos competen, son historias que debemos saber para poder marcar la prédica de la conciencia de Krishna. ¿Y qué es en esencia el movimiento de Sankirtan? ¿Qué en esencia lo que enseñó el señor Chaitanya, el último avatar de la Suprema Personalidad de Dios, el Love Avatar, el avatar del amor? En esencia, él vino a dar Prema Bhakti, amor puro por Dios. Eso es lo que vino a decir Chaitanya, amor puro por Dios sin ninguna condición. O sea, acá no había la persona que si tenía muchas buenas cualidades o calificaba, era beneficiado con la misericordia del Señor. No, puros e impuros, pues el Señor Chaitanya nos aceptaba. Y más aún, nos aceptaba por su gran hermano y gran amigo y gran discípulo, Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, que es conocido como el Adi Guru, el primer maestro espiritual, es la personificación del amor. Sin Nityananda Prabhu, habíamos hablado semanas atrás, que es la personificación del amor. Y con él se cumple a cabalidad la misión del Señor Chaitanya, porque en un momento, ¿se acuerdan del pasatiempo Yagai Madai? En un momento el Señor Chaitanya se puso iracundo debido a que se enteró que Yagai Madai, los grandes rufianes, habían atacado con un cacharro de barro, le habían roto la cabeza a su hermano, a su discípulo, a su compañero, a su amigo íntimo, a Nityananda Prabhu. Y cuando él llega a la escena donde el señor Nityananda está ahí
en el suelo, botando sangre de la frente, y los dos hermanos borrachos ahí, el señor Chaitanya levanta el Sudarshan Chakra y entra en otra modalidad. Cuando Nityananda Prabhu lo ve, dice, no, esa no es la modalidad a la cual el Señor ha descendido. El Señor es el avatar, el avatar del amor. ¿Cómo que ha descendido de esta manera? ¿Cómo que está actuando de esta manera? Entonces, al ver eso, ya estaba a punto de tirarle su ancha y cortarle la cabeza. Al llegar a Madai, el señor Nityananda se para y lo abraza de las piernas. Dice, no, mi señor, no haga eso, por favor, no haga eso. Usted no ha venido a matar demonios. Usted ha venido a dar Prema Bhakti, amor puro por Dios. Y abrazándolo, y le lloraba y le lloraba. Y el señor Chaitanya entra en sí, recuerda su misión y baja el Sudarshan Chakra, baja. Mira así y le dice, sí, está bien, es cierto, pero yo principalmente no los puedo perdonar porque han ofendido a mi devoto. La única manera que ellos puedan ser perdonados es que ellos le pidan el perdón a mi devoto. En este caso te pidan tu perdón. Solamente así yo los puedo perdonar, solamente así los puedo aceptar. Y cuentan las crónicas que Yagai y Madai pues pidieron el perdón de Nityananda Prabhu, y no solamente el perdón, sino que tomaron iniciación de Nityananda Prabhu. Eso fue lo más hermoso. A todo ello, pues, quien estaba viendo toda esta escena, porque era su compañero de Sankirtan, era Haridas Thakur. Haridas Thakur le llevaba unos 33 años más a Nityananda Prabhu, y sumado a eso que Nityananda Prabhu era considerado un avaduta, un ser que estaba y no estaba en este mundo, un ser muy parecido como a un orate, un loco, ¿no? Entonces, Haridas Thakur era consciente de todo eso y él observaba eso. ¿Quién era Haridas Thakur? Haridas Thakur era considerado el Namacharya de los santos nombres del Señor, del Simaha Mantra Hare Krishna. El Namacharya, el Acharya del santo Dham, el Acharya del santo nombre del Señor, el Acharya del Simaha Mantra Hare Krishna. Nada menos y nada más. Él era el compañero de Sankirtan y fue el primer grupo que salió a hacer Sankirtan, a distribuir los nombres del Señor con Nityananda Prabhu por instrucción, por mandato de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y así, de repente, Cristóbal Colón hubiera visto todos estos pasatiempos. Como dije en algún momento, o dicen los devotos, que tal vez Cristóbal Colón tal vez se hubiera hecho devoto, y quién sabe, que se hubiera tomado renuncia al saber que él no es el cuerpo, que él es un alma espiritual, que él es parte y porción de la Suprema Personalidad de Dios. De repente, a saber que su ingesta tenía que ser vegetariana, no debía de comer carne, ni huevo, ni pescado, ni un derivado de la carne. Tal vez se hubiera sido devoto al saber que él, para purificar su alma y para poder practicar la vida espiritual, tenía que dejar de practicar el sexo fuera del matrimonio, el sexo ilícito fuera del matrimonio. Todo eso hace que el practicante finalmente llegue a una posición simplemente humana, a una posición naturalmente humana, para que a partir de ello empiece a practicar realmente la vida espiritual, cumplir estos 4 principios. ¿Y qué decir? Verlo a Cristóbal Colón con Tilaka, con la bolsa de yapa, cantando encima jamante en la yapa, hubiera sido pues increíble. Hubiera sido increíble ver a Cristóbal Colón cantando yapa, de repente vestido con kurta y dhoti blanco, o de repente verlo vestido de azafrán como Brahmachari y todo rapado con sus hijas, o de repente verlo vestido de sannyasi y de renunciante, qué sé yo. Pero las historias están para contar, las historias están para buscar la parte correlativa, las historias están para ensalzar las proezas de estos grandes personajes que dieron relevancia a nuestra historia, y ver pues las similitudes y ver pues la manera como se relacionaban, pues estaban relacionadas en el tiempo. El hecho que Europa estaba pasando
en la época media, en la Edad Media, medieval, estaba pasando por mucha tristeza, por mucha depresión, y básicamente era porque sus comidas eran muy extremadamente insípidas, carecían de sabor. Mientras que en la India, mientras que en la India se comía suntuosamente y sabrosamente. Pero así mismo pasó cuando descubrió las Indias de América. También aquí, por este continente, pues han habido y hay muchas especies muy ricas, muy nutritivas, que le dan sabor a la comida, le dan un gusto, como dice un ruchi, un gusto superior. Esta es una antesala que he querido hacer. Le prometí a mi maestro espiritual que iba a hacer 2 transmisiones en vivo, que iba a estar 6 días, 5 noches en República Dominicana, en Punta Cana. Dije que iba a estar en Ibero Star, exactamente en Ibero Star Selection Suite, en ese hotel que nos ha acogido. Es un hotel muy lindo, como le digo, es una empresa que tiene 5 hoteles. Por ejemplo, el hotel que tenemos habla de suite porque cada habitación es una suite, no es una habitación cualquiera. Cuenta de 2 piletas, 2 piscinas muy grandes, una de color turquesa, una de color azurra, tipo italiano, como las camisetas del equipo italiano, y cuenta con su mar porque este hotel está hecho, edificado en la playa Bávaro. Está hecho en la playa, este hotel queda en la playa Bávaro y tiene su propio mar, que es el mar Caribe. Es el mar del Caribe. El mar del Caribe es más templado. No es tan frío como el Pacífico, pero tampoco tan caliente como el Atlántico. Yo lo estaba confundiendo cuando fuimos a San Andrés, fuimos a Cartagena, India, y después fuimos a las Islas San Andrés y estuvimos en el hotel de Cameron, que ahí también nos invitaron, y el hotel de Cameron tenía su propia playa, y el mar de Cameron era el mar del Atlántico, era muy caliente, y como es muy salado, es un agua muy densa, mientras que acá el agua también es salada como el Pacífico, pero no es tan frío como el Pacífico. Además, el mar tiene una temperatura templada. Imagino que si el sol está incandescente es más caliente, ¿no? Pero en ese momento es templada. Dice que los meses de verano, los meses calientes son a partir de marzo. Marzo. Igual todo lo que es enero, febrero, marzo, pues es una temporada alta. Ahora también le quería decir que en estos hoteles, por lo menos en esta sede del Ibero Star Selection Suite, pues acá en su gran mayoría viene gente europea americana, pero yo apostaría que es más gente europea, pero entre europea americana y sudamericana, pues veo así a ciencia cierta, a ojo buen cubero, que acá viene más la gente de la tercera edad. Tomando en cuenta que ahorita en Europa, en este momento Europa y los Estados Unidos, el frío es tenaz, es pero hielo, pues siendo yo de la tercera edad y teniendo el dinero correspondiente de su jubilación o más, creo, pues apuestan para estar, qué sé yo, desde una semana, 10 días, 15 días, tal vez un mes y vienen acá, o tal vez una semana, y de repente están viajando a otro país de Sudamérica, de repente están bajando para Perú, de repente están viajando para Colombia, de repente están bajando para Chile, Argentina, Brasil, Venezuela tal vez, Ecuador, y así se van a estos países que por su clima es verano, entonces apuestan en esa época el invierno crudo en sus países, apuestan por viajar en esta temporada a Sudamérica o Centroamérica o al Caribe para gozar de ese sol, y ya cuando lleguen a su país ya encuentran, digamos, el buen clima de los principios del otoño, ¿no? O donde ya mengua pues el otoño-invierno, que es en final de agosto, empiezo de septiembre, ya regresan a sus países. Bueno, ahora vamos a dar pase a los amigos que nos quieran compartir algunas palabras. Yo para eso sacaría el micrófono para escuchar mejor. Vamos a ver. Naboshi, Nos, Samari, Maniketna, Shivananda. Tenemos a mi amigo de Ucrania, Laurita, Nishu, Raúl, Alma Luz,
Radha Kishori, acá están Edison, a ver si me acompañan, por favor. Si tienen la amabilidad de acompañarme con unas palabras, ahí los invito para que puedan subir. A ver, Alma Luz, ¿me puedes regalar unas palabras? Naoshi, voy a apagar el, para que pueda oír. Había caído. Ahí, Naoshi, ¿me escuchas? Aribol. Creo que hay que subir el micrófono. Ahí lo subo, Naoshi. Desde que estoy apagando esto, y no se apaga. Ya. A ver, Naoshi, creo que estás ahí. Sí, acá está el audio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Dime. Sí, ahí sí te escucho. ¿Puedes levantar la voz un poquito más alto? ¿Se me escucha bien ahí? Ahora sí mejor. Pasa que ya saqué mi micrófono porque si quedo con mi micrófono, para ustedes se escucha un eco. A mí me sirve para hablar solo, pero cuando ya dejo el micrófono puesto y si hablan ustedes se escucha un eco y ya no se escucha bien. Pero ahora sí te escucho bien. Regálanos unas palabras, por favor, maestro Nauchi. Claro. Quiero hacer una reflexión en base a algo que ha pasado estos días y es el tema de... Es un tema muy interesante, ¿no? El tema de los elegidos, no por ser elegidos, sino por el tema de que en su alma, en su atman, en su espíritu, fueron o son personas que, ¿cómo decirlo? No es el mérito exterior, sino el mérito interno, el mérito del corazón, no sé si se me entiende, el mérito del espíritu, el mérito de la caridad, del despertar, del propio, de la propia observación del yo, de acallar el yo, el ego, esos tipos de mérito me refiero. Por ejemplo, el mérito interior o el mérito interno de la meditación, del silencio, de, de la caridad y sobre todo de la abundancia del corazón. Hay un término que una vez estudié, creo que se llama dana o dana, creo que es así, ¿no? No, en este momento no me acuerdo bien cómo era ese término, pero era un término hindú que no sé si el maestro Sri Gaura me puede ayudar a recordar qué era lo que significaba, que siento que tiene que ver con esto que estoy diciendo hoy. Un término que se utiliza en India que es el dadati pratikdati, dadati, dada. Eso, el dar sí, dar desinteresadamente, más bien el dar por la abundancia del corazón, ¿no? Igualmente, en muchos términos hay muchas cosas que se puede hablar sobre eso, pero lo que quiero decir hoy con esta reflexión es que qué bonito es muchas veces nosotros dar de corazón esa sabiduría, ese empujoncito a las personas para que encuentren su camino y su destino, y que encuentren sobre todo su supraconciencia, o sea, básicamente su despertar y más que su despertar, su reconocer y reconectar con la esencia, más que con la apariencia de lo que hay en este mundo. Entonces, para mí es sencillo y es la caridad del corazón, ¿no? Es lo vital. Muchas veces es lo vital. Pero también hay que tener en cuenta que el mérito interno también va en cuánto hemos trabajado para nosotros mismos tener y ser. Porque no se trata solo de tener, porque muchas veces el tener no nos da felicidad y no le da felicidad a nadie. El tener no le da felicidad a muchas personas, porque al fin y al cabo tener no significa ser feliz, no significa ser pleno. Entonces más bien es ser. ¿Ser qué? Se preguntan. Ser el Atman, ¿no? El para-Atman, pienso yo. Esa es la reflexión que quería dar hoy y pues gracias, Seri. Muchas gracias, maestro Nabochi. Siempre tus palabras son un bálsamo para nuestra existencia, para nuestro ser.
Honestamente, yo aprendo mucho de ti cuando te escucho. Eres muy coherente, eres muy profundo, hablas como tú dices con el corazón y eso no deja de ser que hablas con mucha sabiduría, con mucha profundidad. Te agradezco y agradezco a la vida haberte conocido a través de este medio. Cuando uno le da pues la utilidad, eh, qué sé yo, hay una palabra, la utilidad adecuada a este mecanismo, que en todo caso es el celular, pues uno le da la utilidad adecuada, pues uno lo está colocando en servicio a este celular, porque fácilmente yo puedo poner un botón y puedo ver cosas eróticas, cosas feas, ¿no? Cosas que no alimentan mi alma ni me ayudan a progresar ni a elevarme. Pero si le damos la utilidad adecuada, pues estamos viendo los beneficios. En este caso, te he conocido a través de las redes, como he conocido también a Dimitri, mi amigo budista, que más de una vez me ha invitado para sus live. Por favor, suban con confianza, regálenme unas palabras, Miguelito. Ahí está Miguelito, regálame unas palabras. Prema Niketana, Huguito, regálame unas palabras. Estamos transmitiendo de Punta Canas, de la República Dominicana, del Hotel Ibero Star Selection Suite. Acá estamos invitados por 6 días, 5 noches y hablé con mi maestro espiritual desde la India que iba a hacer 2 transmisiones. Me preguntó cuántos días iba a quedarme. Dije que esos días, 6 días, 5 noches estábamos invitados, que iba a hacer 2 transmisiones y que Dios mediante para octubre estoy viendo con la familia a la India, la cual, como decía, él me está reclamando porque ya nos hemos separado de la India ya para 7 meses, 7 años, perdón. Son 7 años que nos estamos yendo a la India y normalmente íbamos a la India 2 veces al año. Doctora Victoria, quien esté ahí, Miguelito, Sistema Fácil, Dimitri, ¿quién nos puede regalar unas palabras, por favor? Samadi, ahí estás. Jorgito Chávez, mi ajita, desde Argentina. Pri, Tucumán, regálanos unas palabras, Jorgito. Hugo Chávez, hay tantos amigos, amigo Víctor, Pri, dígame. eh, no sé si tú tienes el concepto allá en la cultura hindú el concepto en la cultura hindú de meta, que en el budismo es como el amor incondicional, o el amor, no sé si allá tienen un concepto así similar. El amor Aquí incondicional. el amor divino, más bien el amor Sí, 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 que sí, sí. trasciende barreras. Eso es llamado Prema Bhakti. Prema Bhakti. Amor puro por Dios sin ninguna condición. Prema es amor, Bhakti es servicio. Entonces, ejecutar el servicio, hacer la acción sin ningún interés, a cambio de nada, simplemente por el amor divino, por el amor a Dios, por el amor puro a Dios. Sí, eso pues se maneja en la India y sobre todo en los templos como el ABC, ¿no? Para eso practicamos la vida espiritual, para que finalmente podamos desarrollar amor puro por Dios. De eso, de eso se trata nuestra vida. Justamente me acordé de ese término, amor eterno, amor, más que amor eterno, amor divino. Ajá, Justamente me acordé de ese término por el hecho de que en la tradición chamánica, que es la que yo manejo, la tradición chamánica que es la que yo manejo, ajá, hay ese mismo término, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero en ese mismo término, en la tradición indígena hay otros términos en nuestro idioma para eso. Pero digamos que nosotros vemos que ese amor y esa conciencia, y más que conciencia, esa plenitud del ser sempiterno y eterno de todas las personas, cuando despierta, hay como ese compartir del corazón, ¿no? O sea, como si hubiera líneas de luz, líneas de energía que unen los corazones de las personas. Y cuando las personas verdaderamente encuentran ese despertar, ese corazón, esa unión de ese corazón, verdaderamente hay algo llamado trascendencia.
trascendencia en cada acto, ¿no? En cada situación, en cada acto, en cada cosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que en los animalitos, en nosotros, en las plantas, hay conciencia, inclusive en las cosas que parecen no tener conciencia, como las piedras, como los minerales, hay siempre en todo hay algo de conciencia, mínima o máxima, pero siempre hay conciencia, conciencia divina, ¿cómo decirlo? Penetrando en cada molécula y átomo de las cosas. Entonces eso es lo más bonito, descubrir eso. Sí, de eso. Miguelito, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahí te digo porque no puedo dar una palabra porque está interfiriendo lo que habla el amigo Nagoshi, el maestro. ¿Cuánto es? Miguel Guzmán, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ahí te lo dejo, ¿ya? Sí, es que está. ¿Aló? Parece que no se da cuenta. ¿O ya lo probó, no? Ah, no. No se da cuenta, no, que tiene el micrófono prendido. Hasta luego, buenos días, Goura. Buenos días, Miguelito. Te pido, por favor, que apagues tu teléfono, que apagues el micrófono, para que el maestro Nagoshi pueda seguir hablando. ¿Apago el micrófono? Sí, solamente el micrófono para que el maestro pueda hablar y después yo te digo para que hables y ahí activas el micrófono. Ya, tú me dices para ahí cuando... en el símbolo de un micrófono lo aprietas, le aprietas y se queda como una X. Ya está. Siga Nagoshi. Taishi Radhe. Nagoshi. Pues en básicas es eso, en básicas es eso, querido ser el amor eterno y sempiterno, ¿no? De la divinidad, de más allá de todas las cosas del ser eterno, más allá de cualquier nombre. Llamémoslo así, por ejemplo, en mi cultura lo llaman Chiminigawa, o Tengri, o Wakantanka, Gran Espíritu, etcétera, porque es el todo, ¿no? Es más allá de todas las cosas. Entonces, para ser sinceros, ¿cómo decirlo? La virtud del ser humano, para mí, ¿no? Lo que tengo entendido, pues la virtud del ser humano no va en cuánto se tiene, ni en cuánto se puede dar frente a los demás, sino más bien es cuánto se es, y cuando se es verdaderamente, ese ser que es, ese ser eterno y original que verdaderamente es, empieza a hacer del resto, por ejemplo, la caridad, el amor, la apertura del corazón, la unión de los corazones a través de las líneas de luz, viene de manera natural cuando se es el ser original o el ser auténtico. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Ser auténtico, el ser auténtico de todas las cosas, que es el espíritu y la supraconciencia y la trascendencia, opino yo. Y gracias, Sari, por darme la palabra. Se te quiere mucho, hermano. Muy bonito, como siempre, tu participación, maestro Nagoshi. Y es cierto, ¿no? O sea, no es feliz o no es el alma actualizada aquel que tiene más, y no solamente también aquel que da más, ¿no? Sino aquel que es más, o sea, que es más en amor, en conciencia, en espíritu, en la solidaridad que puede tener con el resto, en la compasión que puede desarrollar por los demás, desde cuidar a los seres inferiores que son los animales, desde estar aquí en ese mundo para hacer un nexo con la Suprema Personalidad de Dios, o un nexo con la providencia, o un nexo con el absoluto, o un nexo con el Creador. Estar aquí para ser y calificarse, ser hoy mejor que ayer, para mejorar cada día la vida de uno y, ¿por qué no?, ser un ejemplo para que otros puedan mejorar sus vidas. Miguelito, ahora sí nos regalas unas palabras. Buenos días, Goura.
Que, Ay, qué Miguelito, buenos bien días. que estás haciendo tus transmisiones en vivo. Te felicito. Gracias, Miguel. Acá estamos en República Dominicana y República Dominicana nos lleva una hora más. Acá son las 11:09, allá en Perú son las 10:09. Ah, ¿en dónde estás, Goura? En República Dominicana, en Punta Cana. Ah, qué bien. Y acá es Qué una hora bien. más. Realmente, claro, acá son las 10 y allá son las 10 y 11. 10. Y allá son, acá es 11 y 10. Claro, 10 y 10, yo sí. Mira, acá justo estoy desayunando, acá por Pueblo Libre, y estoy viendo una noticia que realmente llama a la reflexión. No sé si sabes, ahora en la madrugada, esta conductora de televisión, Laura Espolla, estaba tomada y ha chocado contra una casa. Realmente las personas tienen que pensar las cosas que hacen. Ha sido un accidente terrible, está grave. Imagínate lo que produce el alcohol, ¿no? Lamentablemente, Miguelito, cuando somos hombres públicos o no seres públicos, pero más aún si somos personas públicas, tenemos que cuidar desde las apariencias, tenemos que guardar cordura, y si somos comunicadores, con más razón. O sea, lamentablemente es así, siendo comunicadores o no, siendo profesionales o no de la comunicación, tenemos que tener mayor cordura y tenemos que cumplir en este mundo. ¿Y qué decir si somos ya personas públicas? Con mucho más razón. Y a su vez, ¿no? Y a su vez por ABC, aquel que saca su brevete, que tiene ya la ley aprendida que no puede tomar, no puede llevar licor si va a manejar, ¿no? Con más razón todavía. Exactamente. Mira, ella a raíz de su divorcio se ha dedicado pues a salir en las noches, a tomar, ella misma se filma tomando, pero realmente es una falta de responsabilidad porque imagínate, ha podido matar a una persona o a varias, ¿no? Y nada le ha costado llamar a un Uber, un Yango para que la lleven a su casa y luego regresar por el carro, ¿no? Me parece una cosa irresponsable, ¿no? Que también para todos nos hace pensar nuestra forma de proceder, porque a veces por un momento en el que no tomamos las medidas adecuadas podemos ocasionar un daño hasta irreparable, ¿no? La vida, pues, la vida, como dices tú, Miguelito, la vida finalmente está prendida de un hilo, más que no lo entendemos hasta que no pasamos por ello, no lo experimentamos, ¿no? O sea, la vida está sujeta a segundos, uno no tiene realmente una vida comprada. Entonces, uno tiene que por lo menos andar con mayor juicio en la vida, ¿no? Sí, realmente hay que cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no? No solamente es divertirse y luego hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque puedes ocasionar hasta muertes y después estás arrepentido, pero eso ya no, como dice, el daño ya no lo puedes reparar, ¿no? Hay cosas que son irreparables. Sí, pues, mira, pasando también a otro punto que tiene que ver con la cultura. ¿Se escucha bien la transmisión? ¿Se escucha bien? Goura. Más o menos hay bullicio alrededor tuyo. Ya, voy a buscar un lugar más. Sí, acá está más. Mira, una buena noticia. El día de hoy, de 3 a 3 y 10, voy a hacer una semblanza del peruano Pedro Paulet, el padre de la astronáutica. Esto va a ser en Radio La Luz de Miami, para que tus seguidores, las personas que te escuchan, puedan saber que hoy estoy hablando de Paulet.
Pedro Paulet, el peruano que fue el pionero de los viajes al espacio, ¿no? Goura, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho bien. Estás hablando de Pedro Paulet. Sí, la transmisión va a ser por Radio La Luz de Miami, de 3 de la tarde a 3:10, hora de Miami y hora de Perú también. Ya, qué día lo puedes remarcar? ¿Qué día? Hoy jueves. Hoy jueves a las 3 de la tarde. Radio Miami. 3 de la tarde. 3 de la tarde, hora de Miami y hora de Perú también. Ok. Entonces, saben todos, Miguel Guzmán, el científico, matemático, inventor, va a dar una conferencia, una charla a través de Radio Miami a las 3 de la tarde, hora de Miami, a las 3 de la tarde, hora peruana. Por favor, síguenos que hablar acerca de Pedro Paulet, el inventor o el pionero de las naves estas que van para el espacio. Exactamente. Es Radio La Luz de Miami. Lo pueden Radio buscar La Luz de Miami. Radio La Luz de Miami, lo pueden buscar en el streaming, ¿no? En este sistema de radio. Eso está buscan redes sociales, ponen Radio La Luz Miami y les va a aparecer la transmisión de la radio, ¿no? Perfecto, Miguelito. Más bien, quería, ya te lo había escrito, pero en público, quería no solamente reconocer, sino felicitarte una vez más por esa entrevista tan linda que te hicieron en el diario con respecto a tu participación de Santiago Núñez de Mayolo, el creador o aquel que descubrió el neutrón. Sí, Ya hemos dicho que ahora en mi viaje de regreso vamos a organizar una conferencia vía TikTok Live, vamos a hablar acerca de ese tema, ¿ya? Claro que sí. Exactamente, podemos verlo ya para la próxima semana. Sí, la próxima semana yo estoy ya acomodado en Lima, que ahí organizamos esa magna conferencia. Ya te agradezco muchísimo por apoyar la cultura. Y el libro sí ha sido muy elogiado allá en Nueva York por la revista La Voz Hispana, que es la revista oficial de la Cámara de Comercio de Nueva York, ¿no? La doctora Lisette Montolio hizo una bonita reseña sobre mi trabajo y sobre el libro, ¿no? Sí, lo leí espectacular. La verdad que no se guarda nada, ella habla todo lo que realmente tú eres y no solamente lo que tú eres, sino lo que estás aportando. Sí, te agradezco por brindarme estos minutos en tu gran programa, que ahora tiene cada vez más seguidores porque realmente hablas de las cosas como son, ¿no? Y lo que la gente debe, de la manera como debe actuar las personas y ser las personas. Entonces, te agradezco, Goura, y voy a seguir escuchándote para que otros puedan Miguelito, participar. solamente voy a responder Cuídate una mucho, pregunta. que te vaya muy bien. Gracias, voy a responder una pregunta y yo voy a terminar la transmisión con mi esposa. Acá dice Boab puso, yo fui Hare Krishna hace muchos años, quedé con secuelas durante muchos años. La verdad que más que una pregunta es una reflexión, yo lo que siento es algo que nace del corazón de ese amigo Boab. ¿Y qué le podría decir yo a él? ¿Qué te podría decir yo, buen amigo? Primeramente, gracias por estar en este live, y gracias por seguirnos y gracias por tu pregunta, tu cuestionamiento, tu reflexión, lo que has compartido, ¿no? Yo fui Hare Krishna hace muchos años, quedé con secuelas durante muchos años. La verdad que yo podría decirte lo mismo, que soy Hare Krishna, pero soy un poquito más que eso. Lo que pasa es que en la vulgaridad de llamar a los que cantan el mantra Hare Krishna, fueron llamados los Hare Krishnas, pero originalmente los practicantes de la vida espiritual, en este caso son de la línea Gaudiya Vaishnava Sampradaya, son Vaishnavas, son devotos o estudiantes Vaishnavas, porque si es una filosofía que es la Gaudiya Vaishnava Sampradaya, vulgarmente para Occidente llamado los Hare Krishnas. Ahora bien, de mi parte yo entré ya habiendo terminado la psicología
entré al movimiento de Sankirtan por voluntad propia. No me echaron de casa, no era una persona que consumía drogas. Simplemente me encontré con los libros en la biblioteca en mi casa, que vayas a saber que los compró mi padre en diferentes momentos. Habían 4 libros. Mi padre, un hombre de ciencia, era médico con 2 especialidades de radiología y pediatría. Pues él, cuando compra esos libros, y yo me entero a los años que esos libros yacían en la biblioteca de mi casa, pues cuando los encuentro y me doy cuenta de quién los había comprado, los tomé con mucho más valor, ya que si mi padre, un hombre de ciencia, un gran médico, no porque era mi padre, sino que era un gran médico, que haya comprado esos libros, dije en sí mismo, estos libros tienen más valor, me imagino, a lo que debe decir el contenido. Con esa fuerza, con esa base, empecé a leer los libros. El primero fue Secretos de un Yogi, o La perfección del yoga. El segundo fue Viaje fácil a los otros planetas. Después el tercero, el Bhagavad Gita tal como es. Y el cuarto, no recuerdo cuál es, o hubo 3. Y el cuarto me lo regaló una amiga, que fue La ciencia de la autorrealización. Y no por tener los estudios de psicología comprendí los libros que leí. A lo mucho, el primer libro lo comprendí un poco menos de la mitad. Pero me gustó mucho el enfoque que tenía sobre la vida, sobre la existencia del alma, de la relación que tiene el yo con el super yo, y de las modalidades de la naturaleza material, y acerca del propietario de la naturaleza, que detrás de una creación hay un creador, y así. Entonces me pude atraer de a pocos, y fui estudiándolos sin descuidar la psicología. Yo los encontré esos libros cuando estaba entre el octavo ciclo de psicología. Yo hice 12 ciclos, 6 años. Entonces en esa época estaba en el 4º año de psicología. Y bueno, y de ahí, una vez que terminé los estudios académicos de psicología y ya convencido de lo que había leído, pues me fui a un templo a vivir a los 21 años, antes agradeciéndole a papá, mamá por todo lo que me habían dado. Y mi padre, el hombre de ciencia, y mi madre, que trabajaba en el Archivo Nacional de la Nación y posteriormente en el Instituto Nacional de Cultura, me dijeron: si vas a ir al templo, anda a la despensa y lleva víveres. Dije: no, el templo no necesita nada. No, lleva, siempre tienes que llevar algo en tu mano cuando vas a visitar a alguien, o si vas a ir a una iglesia, un templo, si alguien te da una invitación, siempre tienes que llevar algo en las manos. Y la formación de mis padres, y llevé varias cosas de la despensa, y así llegué al templo. Y créeme que pasé por muchas cosas, de lavar pisos, letrinas, excusados, lavar ollas, picar verduras, cocinar para una persona, posiblemente en los años para 500, 700, 1500 personas. Viajé por diferentes partes del Perú, diferentes provincias, departamentos, pueblos, como también en diferentes países del mundo. Y la verdad que en ningún momento dejé de ser psicólogo, más aún en ningún momento dejé de ser el hijo del doctor Félix y de doña Mercedes. No dejé de ser el hermano de mis 9 hermanos, yo soy el último de los 10. No dejé de tener a mis amigos, como lo has visto acá, Miguel Guzmán, un científico. Él es científico, ingeniero de sistemas, inventor y escritor. Y nunca dejé mis amistades, porque no tenía por qué dejarlas. La filosofía no me apartó de mi familia ni de mis amistades. Lo que sí me recomendaba era que yo me califique, que yo me purifique, que yo avance en la vida espiritual, y pues entienda finalmente que yo era un alma espiritual, parte y porción de la Suprema Personalidad de Dios, y que no era ese cuerpo, no era sentidos, no era inteligencia, no era mente, era algo más que yo. Y que este cuerpo no era yo, sino que era un vehículo para que me ayude, alimentándolo y cuidándolo bien, para que me ayude a mi autorrealización. Entonces, la verdad que no hubo mayor secuela en mí, creo que más bien hubo muchos beneficios. Lo que pasa es que a veces que me ha tocado pasar por los años, más de 40 años en esto, me ha tocado toparme en los templos, en diferentes templos del mundo, con devotos o con personas practicantes que se han tomado la vida espiritual no muy en serio, sino se han tomado la vida espiritual
con un concepto propio, no han abandonado un concepto propio, entonces lo han digerido de acuerdo a como lo han entendido. Tal vez hacían muchas preguntas, tal vez pocas, tal vez regulares, tal vez casi nada, pero el hecho es que antecedía su estado mental, su interpretación mental de las cosas. Entonces parece que eso nunca lo llegaron a abandonar. En ese estado mental trataban de, o se esforzaban de leer, escuchar las conferencias, escuchar los consejos, escuchar las preguntas, a escuchar las respuestas a las preguntas que hacían, y nunca soltaron pues su estado mental, ¿no? Antecedía todo. Entonces de repente por ahí se puede presentar en los años algún problema, porque uno también hace como un mundo espiritual dentro del mundo espiritual. Hace como un endogrupo de su mundo espiritual, crea su propio mundo espiritual con mucha fantasía, muchas imaginaciones, muchas cosas piadosas, muchas cosas altruistas, muchas cosas que inventan la mente y acomodan para sentirse mejor. Entonces, mucho se filtra el sentimentalismo. Entonces, cuando estamos practicando la vida espiritual de esa manera, armando todo un arquetipo de vida espiritual, ahí podemos tener problemas. Eso sería mi respuesta a esta pregunta. Yo tengo que dar por concluido esta transmisión y ya nos vemos en otro momento. Creo que mañana pasado la última transmisión, pues prometí dar 2 conferencias aquí y también pues el trato que tengo con la gente que me ha acogido, ¿no? Un abrazo de corazón, Maestro Nabushi, Miguelito Guzmán, mi amigo Wap, un abrazo de corazón, y ahí vamos a ir comunicándonos y conociéndonos. Y para todos los presentes, Jai Shri Radhe Radhe.